Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Caminando hacia la Pascua. Sí, entonces podemos mirar, en el primer domingo de la Cuaresma, si se acuerdan, se manifestó la batalla de todos los tiempos, ¿sí? La batalla de todos los tiempos, la batalla entre la verdad y la mentira. Por un lado, la verdad de quiénes somos en Dios, de cómo deberíamos conducir nuestras vidas, por ese lado, la verdad. Y por otro lado, la mentira, la falsificación de esa verdad por parte del maligno. La verdad contra la mentira. Y bien sabemos, es batalla del comienzo, desde la creación, desde el libro de Génesis, donde sabemos la historia donde Adán y Eva desobedecen a Dios, entonces sufren las consecuencias duras de separación de Dios por su rebeldía. Entonces observa, mirando Génesis, ese pasaje, el San Pablo II, él observó, en ese entonces, sus primeros padres no podrían negar la existencia de Dios, ¿sí? Porque sabían que Dios los había creado, podemos decir, estaban en contacto, en comunicación con Dios. Por tanto, entonces, dice San Pablo II, se empeñó Satanás en convencer a Adán y Eva que no podían confiar en Dios, que no es un padre amoroso, sino un tirano, un dictador, un tirano, ante el cual se tenían que defender. Entonces, por eso vemos, Satanás, la serpiente, les dice, coman de la fruta prohibida, se les abrirán los ojos, serán como Dios, que conoce el bien y el mal, serán como Dios. Bueno, esa fue su primera táctica. Y al fin y al cabo, su propósito a través de la historia de la humanidad es que convencer al hombre que Dios no existe, dice San Pablo II. ¿Sí? Primero, que no se puede confiar, como Adán y Eva, y su propósito al fin y al cabo es que Dios no existe, convencernos a nosotros. Bueno, una mirada rápida a nuestro mundo nos muestra el maligno ha avanzado a pasos gigantescos con esa meta de negar la existencia de Dios. Muchos hoy día precisamente niegan la existencia de Dios, no creen en Dios. ¿Sí? El número de los que dice que soy ateo, no creo en Dios, que parece sus números crecen día por día en el mundo que vivimos. Entonces dejan esas personas engañar por la seducción satánica que podrán vivir felices sin un Dios imaginario, como muchos dicen, sin un Dios imaginario, un Dios inventado por los hombres. Bueno, ¿qué vemos en el Evangelio de ese primer domingo de Cuaresma? Vemos ahí las tentaciones de Satanás en contra de Jesús. Y vemos ahí, Satanás tiene la audacidad de decirle a Jesús que le dará todos los reinos del mundo. ¿Sí? Que le dará todos los reinos del mundo si se postra ante él y lo adora. Bueno, con esa tentación, el maligno se hace la ilusión de que él está al centro, de estar al centro del universo. La ilusión, el engaño de ser el mero, el todopoderoso en sí mismo, totalmente autónomo de Dios. Bueno, si Satanás se atreve a hacer eso con Jesús, como vimos ese domingo, primer domingo, esas tentaciones, con esa audacidad, ¿no hará mucho más peor con nosotros? ¿No se va a empeñar en hacer mucho más peor con nosotros? Nosotros que somos meras criaturas, ¿sí? Entonces vemos su influencia, la influencia satánica. Tantos hoy día viven bajo el lema, yo defino quién soy yo. Yo determino mi destino, yo decido qué es lo bueno
y qué es lo malo. Muchas personas viviendo bajo ese lema. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Esas personas se hacen títeres de Satanás, títeres de Satanás, títeres del padre de mentiras, títeres del padre de mentiras de todos los tiempos. Entonces lo imitan en su rebeldía, en su engaño. Entonces esas personas se hacen la ilusión, que con mi mente, con mi entender, yo estoy al centro, con mi mente, con mi entender, yo soy el centro de mi universo, de mi existir. Y nadie me guía de lo alto. En el Evangelio vemos, en ese Evangelio del primer domingo de Cuaresma, Satanás se atreve hasta el extremo, Tenta a Jesús al desobedecer su padre, Con esa tentación de negar a su padre, es esa tentación de negar su propia identidad. ¿De quién es? ¿Sí? Que quién es como hijo del Padre, el cual es fiel y obediente en todas las cosas. Por supuesto, no es sorprendente que Satanás fracasa en ese empeño de negar a su Padre, negar que es un hijo de Dios obediente. ¿Sí? Se fracasa en ese empeño. Pero bien sabemos, Satanás logra convencer al ser humano el olvidar y negar quién es. Olvidar y negar quién es el ser humano como criatura. ¿Que de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Quién lo creó? ¿Quién le sopló vida? ¿Cuál es su destino? ¿Sí? De olvidar, negar todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano entonces remueve a Dios el centro de su vida. Pues remueve el centro. Se hace su propio Dios. Entonces, ¿qué? Resuenan las palabras de Génesis. Serán como dioses. Como el maligno le dice a Adán y Eva. Bueno, y el acoger esa mentira diabólica, ¿sí? Se manifiesta en muchas formas. Podemos ver, a través de la aceptación del pecado, como algo rutinario, la aceptación del pecado, que es nada más que decir, ¿sí? El pecado no es nada más que decir, yo sé mejor que Dios, yo voy a obrar de cierta manera, yo voy a seguir este camino, en rebeldía en contra de Dios, yo sé mejor que Dios cómo llevar mi vida. Entonces, ¿eso qué es? Solo pura rebeldía contra Dios, ¿sí? El acoger la mentira diabólica. Pero hoy día se manifiesta esa mentira diabólica en la manera más alarmante, como jamás se había visto, como jamás se esperaba. ¿Cómo? Con el rechazo de los dones de la creación, con el rechazo de los dones de la creación, que deletra Génesis. Los dones de la creación del ser humano, ¿sí? ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo se rechazan los dones desde la creación? Ocurre con la ideología del género, la llamada ideología del género, que es el rechazo de la masculinidad y feminidad. Masculinidad y feminidad. Dice Génesis, varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. Entonces vemos, con este engaño de ideología del género, Satanás está conquistando nuevos territorios en su campaña de erradicar a Dios, de convencer al ser humano que Dios no existe. Bueno, y examinemos más a fondo ese pasaje de Génesis. El hombre viene del polvo, ¿sí? Forma parte de la tierra, entonces viene de la tierra, forma parte de la tierra, pero al mismo tiempo, ¿sí? Génesis nos muestra, recibe el aliento de Dios. Dios le sopla el aliento, recibe el aliento de Dios. Entonces, quiere decir que el ser humano tiene ciertas cualidades divinas. Dios le ha soplado la vida, ¿sí? El ser humano tiene una dignidad mucho más alta que la de los animales. Es cuerpo y espíritu. Y el cuerpo y espíritu, los animales no son cuerpo y espíritu. En el cuerpo y espíritu, el ser humano es llamado ¿a qué? A vivir en unión con Dios. Guiado por su creador, si quiere llevar una vida de armonía.
una vida estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Fracasamos como seres humanos cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, según criterios humanos, sin consultar a nuestro Dios. Fracasamos, ¿sí? Cuando en pocas palabras, en nuestra ceguedad, nos hacemos como dioses. Examinemos desde este punto de vista el fracaso de la fe católica. El fracaso de la fe católica que se ha visto los últimos 60 años. El fracaso de la fe católica se ha visto los últimos 60 años en los Países Bajos, ¿sí? Al norte de Europa, en Holanda, ¿sí? Fracaso de la fe católica, porque líderes católicos, laicos tanto como cleros, pensaron hacer las cosas según sus ideas, según su visión. ¿Qué hicieron? Echaron por menos la revelación de Dios, ¿sí? Sus enseñanzas bíblicas y la iluminación de la Madre Iglesia, con el propósito de lo que llamaban reformar la iglesia a su imagen, ¿sí? Decenas para atrás. Entonces, ¿qué vemos allá hoy día en Holanda? ¿Qué vemos? Realmente un estado miserable de la fe. Encuestas muestran que pocos católicos en Holanda van a misa y practican su fe. Una encuesta revela que el porcentaje de católicos que atienden a la misa allá es el más bajo. Su porcentaje de los que van a misa es el más bajo entre 36 países. El más bajo entre 36 países con poblaciones grandes de católicos. Pues, ¿cuál es su porcentaje de los que van a misa? Solo 7%. Solo 7% van a misa semanalmente en Holanda. Y en la actualidad, en casi toda Europa, ¿sí? Se ha visto una declinación del cristianismo. Se está olvidando el cristianismo en casi toda Europa, con pocos practicantes católicos, tristemente. Pero en Holanda, ¿sí? El crisis espiritual es más profundo, la falta de fe está más profundo que en los otros países europeos. Entonces uno preguntaría, ¿cómo se explica este fenómeno? ¿Cómo se explica? Bueno, los años 1960, ¿sí? Hace como unos 60 años, a partir de 1960 y para adelante, ¿sí? Después del Vaticano Concilio, Segundo Vaticano Concilio Vaticano II, ¿sí? Que se llevó a cabo en esos años. Después de ese concilio, clérigos y teólogos formaron allá en Holanda un concilio pastoral, lo que llamaron un concilio pastoral con el propósito, después de Vaticano II, con el propósito de modernizar la iglesia, ¿sí? Poner la iglesia al día por medio de cambios doctrinales de la enseñanza de la fe. Entre otras cosas, querían eliminar el celibato del sacerdote, que los sacerdotes se pudieran casar, ¿sí? Y entonces con estos esfuerzos se sembraron las semillas del desastre. El cardenal Wilder Eck, ¿sí? Es el presidente de la conferencia de obispos, es el mero, el líder de la iglesia en Holanda, ¿sí? Él observa, en solo una decena de años, entre el año 1965 y 75, en ese tiempo, el porcentaje de católicos yendo a misa se redujo por 50% en solo 10 años. Desde el año 65 al 75, ¿sí? Se redujo por 50%. Solo una mitad siguieron yendo a misa en ese tiempo, ¿sí? Y a través de los años, los números han seguido bajando dramáticamente, los que practican la fe, ¿sí? Y esa erosión constante de la fe lleva al cardenal Eck a concluir, ¿sí? Estas palabras, a concluir con un corazón pesado. La figura de Cristo
es básicamente desconocida por gran parte de los holandeses hoy día. Voy a repetirlo porque qué palabras tan impactosas. La figura de Cristo es básicamente desconocida por gran parte de los holandeses hoy día. Estamos hablando en Holanda, un olvido de Cristo, ¿sí? Un olvido de Cristo, Salvador del ser humano. Niños que están creciendo sin ser bautizados y no saben ni quién es Cristo. Qué cosa tan lamentable. Entonces dice el cardenal que la mitad de la decena de los 1960, esa decena de 1960, ¿qué ocurrió? Grandes números de personas jóvenes en ese tiempo, que ahora son abuelos, en ese tiempo decidieron dejar la misa atrás. Decidieron dejar la misa atrás. ¿Y qué? ¿Qué resultó? Transmitieron la fe en Cristo muy poquito si aún lo hicieron, muy poquito, y mucho menos a sus nietos. Y ahora, hoy día, católicos ya viejos, ¿sí?, se están muriendo. Y católicos jóvenes, de raíces católicas, en la mayoría de los casos, ya no están bautizando a sus niños. Es una generación que va sin el bautismo, ¿no? Entre otros factores, dice el cardenal, él atribuye la declinación de la fe allá en Holanda al rápido progreso de prosperidad material en Holanda. Se hizo muy próspero el país, ¿sí? Y también otros países del norte de Europa en los años 1960. Entonces se vio declinación de fe en relación con el materialismo, ¿sí?, con la prosperidad material. Entonces dice el cardenal, con esa prosperidad que se vio en Holanda, entonces de ahí nacieron sociedades de extremo individualismo, con la prosperidad material, ¿sí? Surgió, podemos decir, el enfoque sobre el yo, como se ve hoy en muchos países prósperos. El yo, la gracia de la persona como fin, y propósito de su vida. Dice el cardenal, en Holanda, si con ese individualismo que surgió, personas que se han cortado la fe, se comenzó a mirar el ámbito trascendiente. Se comenzó a mirar el ámbito trascendiente, el más allá, y también el pertenecer a una comunidad como cosas no necesarias. ¿Sí? Ya, ¿sí? Las personas empezaron a decir, ya no tengo que pensar en el más allá, no necesito ningún más allá, y tampoco necesito pertenecer a una comunidad de fe, una comunidad, por el extremo individualismo que surgió, dice el cardenal. Y es más, a través de ese llamado concilio pastoral, ¿sí?, que fue formado después del concilio del Vaticano II, teólogos y expertos laicos llegaron a la conclusión que el Vaticano II había cortado la iglesia. ¿Sí? Que ese concilio vaticano que había cortado la iglesia de su pasado, de sus raíces, de su tradición de todos los siglos. ¿Sí? Que ya están comenzando algo nuevo. Bueno, entonces dice un teólogo e historiador de esa época, hablando de Holanda, que los miembros de ese concilio pastoral en Holanda se empeñaron, dijeron, nos vamos a cortar del pasado, de la tradición del pasado, y se empeñaron en construir una iglesia del futuro, una llamada iglesia del futuro. Se levantaron expectativas, ¿sí?, dice este historiador, se levantaron expectativas que la iglesia iba a hacer grandes cambios, la iglesia iba, ¿sí?, iglesia del futuro, grandes cambios iba a hacer la iglesia, grandes cambios doctrinales de la fe. Entonces muchos, dentro de esa confusión, dejaron su fe atrás. Una cantidad de confusión, muchos dejaron su fe atrás. Entonces miremos unas estadísticas. El número de bautizados se redujo para ver qué grandes han sido los efectos de esta declinación de la fe. El número de bautismos se redujo de 19.680 en el año 2012. En el año 2012 hubo
19.680 bautismos y unos 10 años después, en el año 2021, ¿sí? Solo 6.310 bautismos, ¿sí? El número se redució drásticamente, el número de bautismos, de 19.680 en el 2012 a 6.310 en el año 2021. Y las bodas, ya casi nadie se casa ahora. En el mismo periodo, ¿sí? Se reducieron las bodas de 2.915 a 660. Una decena de años, una decena. 2012 al 2000, casi nadie, sí, básicamente el número de bodas, 2.915 a 660. En el diócesis de Ámsterdam, una de las ciudades principales, no sé si en la capital, la ciudad de Ámsterdam, ¿sí? A consecuencia de lo que está pasando, se planean cerrar en esa ciudad, en ese diócesis de Ámsterdam, será 60%, clausura de 60% de los templos en los próximos 5 años. ¿Por qué? Los pocos feligreses y escasas donaciones monetarias para sostener esos templos. Bueno, tristemente está casi totalmente muerta la fe en Holanda. Pero a pesar de esa situación tan crítica, el cardenal Eck dice que él se anima al ver esfuerzos de evangelización, a escala pequeña, ¿sí? Y él dice, uno de los puntos positivos de esa fe que se ha declinado es que los que se han quedado en la iglesia han intensificado su fe. ¿Sí? Se fueron muchos, pero los que se han mantenido firmes, fieles a Dios a través de la iglesia católica, yendo a misa, entonces ellos han intensificado su fe, dice el cardenal. Entonces forman un remanente, un remanente, ¿sí? Con la esperanza de ¿qué? Reevangelizar la sociedad holandesa en Cristo Jesús, ¿sí? Dice el cardenal, ¿sí? Y hoy día los que van a misa, los poquitos que van a misa, esos 7%, lo hacen motivados por una convicción fuerte, ¿sí? Una consagración. Tiene una relación personal con Jesucristo, sólida, y lleva en una vida de oración personal constante. Bueno, y a raíz de esas personas, esos que están muy consagrados, iniciativas de reevangelización están surgiendo más y más. En parroquias alrededor del país. ¿Con qué enfoque? Dice el cardenal. El enfoque de fortalecer la familia, ¿sí? Contra ese individualismo que ha envenenado la sociedad, ¿sí? Con el enfoque de fortalecer la familia y transmitir la fe a las nuevas generaciones que vienen por delante, ¿sí? Transmitir el tesoro de la fe, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Ojalá que el fracaso de Holanda nos sirva como una buena lección hoy día, para nosotros hoy día, la iglesia moderna, porque hemos hablado en Alemania, y amados católicos, quieren cambiar la iglesia, quieren modernizarla, ¿sí? Básicamente a su imagen, según sus ideas. Hemos hablado, se corre el riesgo de una cisma que se separe la iglesia alemana de la iglesia católica, apostólica romana, bajo el Papa, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esas personas, si no cambian su manera de proceder, corren el riesgo de hundirse totalmente en la herejía, ¿sí? Y también, ¿sí? También, recordar que a nivel global, la iglesia universal, está llevando a cabo un sínodo, ¿sí? Como un concilio a escala universal, un sínodo, y a través de ese sínodo, ¿sí? Se han manifestado voces que quieren modernizar la iglesia, ¿sí? A través de ese esfuerzo, inclusive con cambios doctrinales,
Inclusive hemos hablado de la aceptación de relaciones homosexuales en contra de Génesis. Entonces, qué importante, eso nos enseña cosas muy importantes. Qué importante es aceptar, es de aceptar nuestras limitaciones. Nosotros como seres humanos, qué importante aceptación, nuestras limitaciones como meras criaturas. Somos meras criaturas, ¿sí? No podemos nosotros pretender cambiar las verdades absolutas de la revelación de Dios. No tenemos ese derecho, ¿sí? No tenemos nosotros el derecho de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Solo Dios lo puede hacer, solo puede, como dice en Génesis, solo Dios puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y recordar que Dios creó todo desde el principio en orden y armonía perfecta. Y qué importante entonces no ponernos en contra del Creador, porque siempre vamos a perder, siempre iremos a fracasar, ¿sí? Entonces cuando nos cortamos de Dios, se comienza a decir lo que oímos hoy día, cuando nos cortamos de Dios, ¿sí? Tantas personas, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, ¿sí? Y de ahí lo lógico es que entonces también dicen, ¿sí? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, yo puedo usarlo, manipularlo como yo quiera. Entonces, ¿qué? Es sorprendente, ¿qué es lo que los que son pro aborto, feministas que son pro aborto, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? Es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, sin tomar en cuenta que hay un nuevo cuerpo, un nuevo ser humano en él que están llevando durante ese embarazo esas mujeres, ¿sí? Entonces también, si yo puedo hacerlo, los que piensan así, entonces, lógicamente también unos dicen, yo puedo cambiar mi género, ¿sí? Es mi cuerpo, yo me defino quién soy yo, ¿no? Entonces tenemos esa gran confusión, ese gran caos que estamos experimentando hoy día. Inclusive niños y niñas que son profundamente influidos por esa ideología. Entonces también, ¿qué? Se aprueba, si se puede hacer el ser humano lo que quiera con su cuerpo, entonces puede, como muchos dicen, entonces son aceptadas como normales relaciones homosexuales, ¿sí? Ahí hemos llegado, ¿sí? Nosotros con estos retos que enfrentamos, ¿sí? Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que decir, ok, nosotros cómo vamos a seguir nuestra fe, cómo vamos a ser quizás hoy día el remanente de la iglesia, los fieles, los consagrados a Dios, fidelidad a sus enseñanzas, como ese remanente en Holanda, ¿sí? Nosotros nos tocará ese papel, ¿sí? Si la fe comienza a declinar, ¿sí? Si personas se salen de la iglesia, tenemos que nosotros mantenernos fieles. Entonces nos encontramos en un momento crítico de la historia humana, pienso, ¿sí? Se nos ponen dos caminos por delante. Vivir la verdad del Creador, ¿sí? Dos caminos. Por un lado, vivir la verdad del Creador, que es fuente de vida, o acoger la mentira, o acoger esa mentira diabólica que nos conduce solo a la ruina y la muerte. Hay que escoger, y todos tenemos que escoger. Entonces, ¿qué? Jesucristo, el cual nos dio la inspiración del ejemplo, el cual rechazó toda tentación del maligno, ¿sí? Después de 40 días sin comer en el desierto, rechazó toda la tentación que el maligno le echó encima en el desierto, ¿sí? ¿Sí? Que él sea nuestra inspiración, ¿sí? Y lo hizo con el supremo deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? O la voluntad de Dios. Entonces Cristo nos muestra el camino de obediencia y fidelidad ante Dios nuestro Padre, el cual tenemos que recordar, si que a veces lo olvidamos. Es amoroso y misericordioso nuestro Padre, y su deseo es llevarnos, su único deseo es llevarnos al bienestar y la felicidad, comenzando en esta vida
llegando a la vida eterna. Okay, que Dios los bendiga esta cuaresma. Así que sigamos perseverando con los sacrificios, penitencia, todo lo que esa purificación de corazón para llegar a la Pascua, y celebrar la victoria de Jesucristo en la resurrección. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Álvaro, que Dios lo bendiga y lo esperamos la próxima semana. La próxima semana no daré mensaje porque tenemos una sesión en Turlock, sesión donde viene un exorcista a hablar a los sacerdotes y diáconos. Entonces, en 2 semanas, nos hablamos en 2 semanas. ¿Ok? Vayan con Dios. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.